15 son los significados que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para la palabra padre. Algunos sustantivos, otros adjetivos, pero 15. El primero, varón, que ha engendrado uno o más hijos, y el segundo, varón en relación con sus hijos. Hay otras acepciones como autor, creador o fundador de algo, y gracias a ese catálogo léxico hoy sabemos que las aristas que rodean a esta palabra de origen latín son muchísimas. En la teatral Bilbao, seguro lo sepan, el Teatro Arriaga juega desde hoy un papel principal. Llega en su versión en castellano por primera vez la obra El Pare, un montaje que cosechó gran éxito, lo saben, en Barcelona, lo han venido escuchando en la cadena SER, también en toda la gira catalana. Y en el mundo, nos atreveríamos a decir, porque son medio centenar de escenarios del mundo desde que su autor, Florian Zeller, alumbró este gran padre. José María Pou, bienvenido al que ha sido su casa teatral desde hace más de 50 años, me decía usted. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estas palabras. Feliz de estar aquí en Bilbao, feliz de estar en el Teatro Arriaga, que efectivamente considero como mi casa desde hace montones de años. Llevo casi 50 años viniendo al Teatro Arriaga, uno siempre. Da vértigo porque se le ve muy joven, si me lo permite. Pues no, yo creo que estoy haciendo una función que se llama El Padre y en el interior mío pienso, debería llamarse La Buena ya, como sigamos así, pero yo tengo más de 5. En este momento yo voy a cumplir casi 57 años de profesión de actor. Desde que pisé un escenario por primera vez. Y no tengo inconveniente en decirte mi edad real. Yo he pasado de los 79 y estoy ya camino de los 80. Pero es que esto nos da pie para mucha entrevista. Sobre todo, fíjese, me veo tentada a preguntarle por la transformación incluso de Bilbao, porque usted también es memoria de todo lo que ha pasado en esta capital y en todos sus teatros. Yo recuerdo cómo era Bilbao antes del Guggenheim y cómo la ría estaba llena de grúas y de óxido y de barcos viejos y demás, o por lo menos con aspecto de oxidados y demás, y con aquel aspecto gris que tenía Bilbao, lo recuerdo perfectamente, y la transformación de Bilbao la he vivido año en año, como si estuviera viviendo aquí radicalmente. Y también ha visto cómo se han cerrado algunos teatros. Nos hablaba del Coliseo Albia, desgraciadamente. Por desgracia, eso lo he visto no solo en Bilbao, sino a mí me gusta mucho hacer giras por toda España y con todos los espectáculos que yo he estrenado en los últimos 25 años, los he luego llevado por toda España y eso lo he comprobado. En muchos teatros en toda España se han ido cerrando teatros. Aunque últimamente, en Madrid y Barcelona, por ejemplo, está ocurriendo un fenómeno muy curioso y muy positivo, que algunos cines, bastantes cines, se están convirtiendo en teatros, quizá porque por primera vez en muchísimos años es más rentable la exhibición de los teatros, va más gente al teatro que a los cines. ¿Por qué, José María? Cuéntenos su teoría. Pues quizá porque quizá porque hay una cosa clarísima, porque el cine se ve en casa ya. El cine se ve en casa y se ve en casa en unas condiciones casi tan importantes o tan perfectas como las salas de cine. Tienes televisores con pantallas cada vez más grandes, la calidad es cada vez mejor. Es normal. No, eso no significa ninguna crisis del cine. Yo creo que se ve más cine que nunca, se produce más historias en imagen que nunca. Lo que sí es una crisis de un determinado sector, que es el de exhibición. La gente ha dejado de ir en gran masa a los cines, salir de su casa para ir al cine, ¿no? Y por eso en los cines te encuentras los cines medio vacíos, a excepción quizá de algún fin de semana, con público adolescente. Sin embargo, los teatros, la gente está acudiendo más a los teatros. Estoy hablando, en casi todas las capitales de España, yo no puedo decir otra cosa que la gente va mucho al teatro, porque la referencia que tengo es de cuando yo paso por las ciudades y por suerte el teatro está lleno siempre. Entonces, ese es mi punto de vista. Pero en Barcelona y en Madrid también, que son nuestros sitios, digamos, de nuestros cuarteles generales, hemos comprobado que, gran cantidad de cines se han reconvertido en teatros para poder sobrevivir, con lo cual está aumentando el número de teatros, que es aumentar el número de posibilidades de ir al teatro. No sabe cómo va a llegar a quienes ya tienen su entrada. Hay unos cuantos oyentes, enseguida vamos a poder escucharles, que quieren dejarle un mensaje porque le han seguido con su trayectoria o porque realmente están esperando ver este padre. Este padre nos va a recordar a muchos padres, ¿no, José María?
Sí, a muchos familiares de todo tipo que padecen una determinada enfermedad, que parece una enfermedad, que es una enfermedad histórica, pero que parece que en los últimos tiempos está más presente que nunca, o por lo menos se habla más de ella que nunca, o por lo menos nosotros nos hemos hecho todos, la sociedad en general, mucho más sensibles. Antes que era algo de lo que quizá no se quería hablar y cada familia lo llevaba más o menos como podía, pero ha llegado un momento en que ya todo el mundo debe hablar sin ambajes de ese problema, que es un problema grande, grande, grande. Seguro que hay gente que nos escucha que lo está viviendo, el Alzheimer, que toca a muchísimas familias y es un tipo de enfermedad además cuya víctima no es solo el enfermo, sino que la gente que rodea al enfermo suelen ser grandes víctimas también, los cuidadores. Esa es una de las grandes ventajas de esta función, que habla del enfermo, pero habla también mucho, mucho, mucho de los cuidadores, de las personas que tienen que cuidar del enfermo. Usted lleva, lo decía, más de medio siglo en los escenarios, el teatro como catalizador de tantos problemas y realidades sociales, tras la pandemia más incluso. ¿Cómo lo ve? No, completamente. Acabas de decirlo de la manera más precisa y concreta y lo corroboro por experiencia personal. Después de la pandemia, yo creo que nos hemos hecho mucho más sensibles a los problemas de nuestros mayores y a la salud de nuestros mayores. La pandemia nos afectó a todos, nos dejó a todos, nos hizo una herida brutal a todos, nos dejó a todos en carne viva y todavía estamos cerrando poco a poco esa cicatriz enorme, ¿no?, de esa herida que se abrió. Con lo cual, como estamos en proceso de cicatrización todavía, no curados del todo, estamos extremadamente sensibles a ciertas cosas y recuerdos. Yo recuerdo que en la pandemia las primeras noticias tristemente dramáticas eran la de la enorme cantidad de fallecimientos en residencias de ancianos, concretamente, sí, y luego que la enfermedad afectaba principalmente a los ancianos a partir de una edad determinada. Y ello nos ha hecho muy sensibles a ese tipo de enfermedades mentales que requieren más que otras que el enfermo tenga que terminar en una residencia, ¿no? Fíjate, esta función se hizo ya en España y un gran actor al que yo admiro y respeto muchísimo, que es Héctor Alterio, estuvo representando esta función hace 10 años por toda España con muchísimo éxito. Pero ahora, después de la pandemia, la función es como si fuera otra, distinta. El público la ve con otros ojos, precisamente porque ha pasado la pandemia y se ha dado cuenta de otras cosas que antes pasaban quizá desapercibidas. De la pandemia sacamos un montón de titulares también. Este padre que cada vez es más frágil, más vulnerable, ¿cómo se aborda esa sensibilidad? ¿Todo recae sobre usted? Además, es un escenario para usted. Bien, el espectáculo, además, la versión que ha dirigido ahora José María Mestres, que es una versión muy conceptual, la hacemos en un espacio escénico abstracto que de alguna manera representa lo que es la mente, el interior de la mente del enfermo, porque la función es un gran invento teatral por parte de Florian Zeller, el autor francés. Por eso está siendo un acontecimiento en todo el mundo. Incluso se hizo una versión cinematográfica. Sí, llevó el Oscar a Anthony Hopkins ganó el Oscar, que ya quisiera yo ganar el Oscar. Bueno, cuidado, que luego llegarán los Max, habrá que esperar. Bueno, no, habrá que esperar. Pero quiero decir, el autor ha creado un invento maravilloso, que es lo que hace esa función singular y muy distinta a otras, que es que consigue el autor que el público entero esté viendo y viviendo la función a través de la mente del protagonista. Es decir, el protagonista es un hombre de unos 70 y pico de años, ha sido un hombre... Andreu, ¿no? Andrés muy inteligente, sí, muy preparado, muy culto, que está empezando a notar que pasan cosas raras a su alrededor, que hay fragmentos de su memoria que desaparecen. Como dice él, alguien me está robando las hojas, alguien está arrancando hojas de mi diario y se las está llevando, se están perdiendo. Qué buena metáfora. Y entonces él nota eso, y nota confusión, de repente no sabe dónde está, confunde su casa con la de su hija, confunde su habitación con el salón de estar, empieza a confundir y a no reconocer a las personas, que son los primeros síntomas de esa enfermedad degenerativa. Y el autor
a través de un invento teatral precioso, consigue que los espectadores, mantengan las mismas confusiones que tiene el protagonista. El espectador estará en la butaca y estará pensando lo mismo que el protagonista, y pensará que los demás personajes de la función le están engañando a él. Se identifica muchísimo con él. Claro, yo he leído críticas, y además en su página web, que yo invito al oyente a que pueda acudir, decía Oriol Puig, en la versión catalana, decía que Mestres lo que consigue es que no, sin inventos ni falsas modernidades, ya sabemos por todos por dónde va esta afirmación, demuestra un dominio absoluto del melodrama, que es la esencia, ¿no?, para cualquier actor. Realmente la base del espectáculo está en las emociones que se producen entre los actores. En la función estamos 6 actores. Por cierto, hoy debutan en su personaje, estrenan el resto de la compañía, los otros 5. Y por cierto, déjeme decir que usted está siendo muy generoso con los oyentes de este programa, porque a horas de estrenar esto, a mí me parece que hay que reivindicarlo, que usted está aquí con los oyentes. Sí, pocas horas antes del estreno. Sí, debería estar descansando, pero no. Se lo agradezco mucho. Encantado. Nada hay que me guste más que hablar de lo que me gusta con gente a la que me gusta, a la que le gusta. O sea, se lo agradecemos en Radio Bilbao. Pero en la función lo más importante son las relaciones entre los personajes y las emociones que se crean entre ellos. Claro. Y aquí debo decirlo, y no es publicidad gratuita, que hemos formado una compañía para toda la gira que se va a hacer en toda España y que debuta aquí en Bilbao, con un reparto, con unos actores de una calidad excelente, entre los cuales hay 2 actrices de origen vasco, Cecilia Solaguren y Elvira Cuadrupani, que son aquí del País Vasco y estupendas. Y ellas son las que debutan. Pero todos los actores, las relaciones entre nosotros a lo largo de esa función son de una extrema sensibilidad, y eso llega al público. A mí esa función me ha producido emociones que, lo digo de verdad, nunca en más de 50 funciones que lleva estrenadas había experimentado. José María, tiene usted una legión de fans que seguramente le hayan seguido, no sé en cuántos teatros, o si solo ha sido en Bilbao o no. ¿Le apetece? Vamos a escuchar a Nina, que desde Guecho nos dice esto. Bueno, qué ganas de que llegue este viernes para poder ver a Josep María Pou en el Arriaga. ¿Qué decir de este gran actor? Bueno, grande, y me refiero no solamente a su tamaño, sino a todo su recorrido. En los últimos años yo lo he visto por lo menos en 3 ocasiones, y en una de ellas saltándome el confinamiento, cuando teníamos prohibido salir del municipio. Pues yo salí de Guecho para ver una de sus obras. No me acuerdo si fue la de Moby Dick o Viejo Amigo Cicerón. También pude verlo en una adaptación de una tragedia de Shakespeare, Reino, en la que participó con Calixto Beitio, y un día me encontré con él como público de La Arriaga. Yo creo que fue previo a esta obra de Reino. Es un hombre afable, cercano, encantador, pero que cuando se tiene que enfadar lo hace muy seriamente, como por ejemplo cuando sonó un móvil, no fue en el Arriaga, pero me encanta que pare la obra y que eche una bronca. Espero que no tenga que ocurrir ahora. Ay, José María, su fama le precede. Sí, es verdad, sí, es muy verdad. Bien. Gran cantidad del público ha sido testigo de algunas representaciones en las que yo he interrumpido la representación para llamar la atención del público acerca de los móviles. Es verdad que ahora últimamente hay que hacerlo cada vez menos, porque ya nos hemos acostumbrado. Pero hombre, es que de verdad es una falta de respeto. Hubo un tiempo, al principio de la aparición de los móviles, yo que sé, hace quizá 8, 9, 10 años, donde era imposible casi seguir, y algunas veces yo he interrumpido la representación y me he dirigido al público con auténtico enfado, con auténtica indignación. Es que es su trabajo. Algunos compañeros me lo criticaron, me decían, no, José María, hay que aguantar y no hay que interrumpir nunca la función. Pues mire, está calando. No, yo creo que había que hacerle consciente en aquel momento al público de que aquello no podía ser. Y efectivamente hemos conseguido poco a poco, con recuerdos continuos, que cada vez suenen menos móviles en el teatro. Pero ahora está ocurriendo
produciendo un fenómeno igual o peor. Suenan muchos menos móviles, casi no suena. Uno siempre suena en cada función, eso es en cada representación, eso seguro. Pero ahora de repente hay otra costumbre, que es la de consultar el móvil a lo largo de la representación. Esa luz que es decir, la luz de las pantallitas que se encienden. Pues y el público no se da cuenta, primero, que cuando enciende su móvil está molestando a los de las filas de atrás, porque la luz de la pantalla les llama la atención y quita la atención del escenario. Pero es que nosotros, desde el escenario, hay momentos a lo largo de la función en que, aun sin mirar directamente al patio de butacas, pero la vista sí pasa en determinados momentos por encima, y de repente, desde el escenario, el patio de butacas parece como un campo de luciérnagas. Hay un montón de lucecitas abiertas en distintos puntos de las butacas, y eso molesta muchísimo. Molesta mucho. Debería ser consciente el público también que el simple hecho de encender las pantallas, aunque no haya sonido alguno, es ya una molestia para espectadores y para actores. José María, y usted dice que esto, claro, supongo que impresiona mucho que alguien con una trayectoria de más de 50 años lo diga, pero es verdad que si no lo dice usted, ¿quién lo va a decir? Porque ha visto el pase que puede haber actores y actrices que se estén acostumbrando a una cosa que no debería ser. No, en absoluto. Porque hacemos muchas cesiones. En absoluto. Hacemos además, muchas cesiones. Mira, el teatro es por encima de todo una ceremonia, un rito. En el teatro la gente va con la generosidad de entregar 2 horas de su vida, de parar su vida cotidiana, dejarla en stand-by, para que los actores o aquellas personas que están en el escenario, que pueden ser también bailarines con un ballet o una ópera, les llenen el espíritu con materia artística y con conocimientos nuevos, y puedan salir del teatro enriquecidos. Entonces, ese ejercicio que suele durar apenas 2 horas, hora y media, 3 horas como máximo, hay que aceptarlo con el máximo rigor, con la máxima exigencia, parando todo aquello que pueda conectarnos con el mundo exterior y centrándose en lo que de ceremonia colectiva y de respeto a los demás tiene el teatro. Nos deja un mensaje también María San Miguel, una joven directora de teatro y actriz, que yo creo que también va a tener un largo recorrido. Yo creo que para cualquier persona que trabaje en la cultura, pero sobre todo a quienes trabajamos en el teatro, Josep Maria Pou es un referente absoluto, ¿no? Alguien a quien mirar como actor, para mí como actor sobre todo, pero también como director, como creador. Yo recuerdo venir al Teatro Calderón aquí en Valladolid desde muy pequeña con mi padre y con mi madre a ver obras de adultos, a verle a él, a verle como actor sobre todo, pero también como director. Recuerdo que vi el montaje en el que dirigió a nuestra Concha Velasco, que lo vi en Barcelona. Recuerdo que me emocioné mucho y creo que es un profesional, bueno, que la historia del teatro de nuestro país pasa por su cuerpo y pasa por todas las referencias que él nos ha dado, también como pensador, creo, ¿no? Como pensador del teatro, como persona que trabaja y que mira a lo que tiene alrededor. Así que me parece una suerte inmensa todas las personas que le van a poder ver hoy encima del escenario de La Riaga. Las nuevas generaciones. Qué bonito, qué emocionante. Bueno, déjame que le dé las gracias a esta colega casi, María. Y también a la persona que habló antes. Janina también, entonces. También que les dé las gracias. Me emocionan esos testimonios personales. O sea, que uno nunca además, se acostumbra, José María, no, porque nunca se a usted siempre le abordarán con estas cosas. Sí, pero uno lo recibe con la máxima humildad siempre. La verdad es que los espectadores son muy, muy generosos, y son casi siempre más generosos en la cercanía que en la oscuridad del patio de butacas. Son generosos en los aplausos si les gusta al final del espectáculo, pero cuando de repente te los encuentras en mitad de la calle, ahora mismo paseando por Bilbao mientras venía hacia la SER, pues me han parado 3 o 4 personas que han leído esta mañana unas entrevistas aparecidas en la prensa, y todas muy amables, enormemente generosas. Y fíjese que en Bilbao suelen decir que somos pocos dados a idolatrar, que nos cuesta mucho dar el paso por no molestar. Yo debo decir que yo creo
que hemos conseguido, yo personalmente estoy orgulloso de haber conseguido una especial empatía con las gentes de Bilbao. Me siento muy querido. Pues ya puede decir que sí, porque estamos recibiendo muchos mensajes, no voy a poner ninguno más, pero alguno más está llegando. Concha Velasco nos recordaba que se nos ha ido la gran Concha. Sí, se nos y además fue. amaba Bilbao también muchísimo, Concha Velasco. Se nos fue hace poco y yo tuve la suerte inmensa de, en los últimos años, dirigir a Concha en 2 espectáculos. Y fueron solo 2 porque no tuvimos tiempo de hacer más, porque ella enfermó pronto y no tenía tiempo para... Pero teníamos otros proyectos en común. Yo tuve la suerte de dirigirla en aquel espectáculo que se llamaba La vida por delante, porque fue ella la que me eligió a mí como director. Había otros directores con mucho más prestigio que yo había dirigido solo un par de funciones, pero ella quiso que yo dirigiera aquella función, y no solamente eso, sino que luego con el éxito enorme aquel personaje de Madame Rosa que hacía ella, aquella prostituta vieja cuidando de un niño árabe, una función que sigue estando de enorme actualidad, de relaciones entre países y culturas y demás. Pero luego, cuando ella decidió hacer un espectáculo contando su vida real, que era un espectáculo que titulamos Concha, en letras grandes, y como subtítulo, yo lo que quiero es bailar, que era una frase muy sincera. Ella decía, yo quiero que el espectáculo se titule Yo lo que quiero es bailar, porque lo que la gente no sabe es que a mí me ha visto triunfar en el cine, en el teatro, papeles dramáticos, cantando La chica Yeye, todo, pero que yo lo que quería ser de verdad era bailarina, y toda mi gran frustración es no haber conseguido ser una prima bailarina, ¿no? Y aquello me unió mucho a Concha y lamenté muchísimo el final tan triste de Concha. Y Ventura Pons también, que nos ha... enero, por Dios, horrorosos eneros. Ventura Pons, un director de cine incombustible con el que yo hice 5 películas, muy buen amigo mío también, un referente enorme no solo en el cine catalán, sino en el cine. Y además la noticia del fallecimiento de Ventura Pons, debo decir, me llegó justo el lunes al mediodía, cuando yo llegaba al aeropuerto de Bilbao, cuando bajé del vuelo que me trajo de Barcelona. Al abrir el teléfono y quitar el modo avión en el mismo aeropuerto, abro el teléfono y de repente me encontré con que había como 60 o 70 mensajes. Dije, lógicamente, algo grave ha pasado, y así me enteré yo del fallecimiento de Ventura. Hoy, precisamente, es el funeral y el entierro en Barcelona. Lamento no poder estar allí, pero en cualquier caso es una desaparición triste, por supuesto. José María, yo voy a tener que dejarle marchar para que descanse. Yo le tendría aquí, pero usted sabe, porque además al entrar se ha generado un revuelo. Todos los oyentes van a poder verle en radiobilbao.eus, porque el equipo también. ¿Sí? Joshua ha podido grabar un pequeño vídeo que está ahora intentando procesar. Solamente una cuestión más, el padre, su autor lo definió como una farsa trágica. También, y no hemos hablado de ellos, hay momentos muy divertidos que no se nos olviden. Por supuesto, no es solo un drama desgarrador. Yo garantizo que el público se va a emocionar muchísimo, va a alcanzar altas cotas de emoción, y eso siempre es liberador, pero al mismo tiempo va a haber momentos de risa, de mucha simpatía, porque el comportamiento, tristemente, de estos personajes en determinados momentos, y la gente que está cerca de ellos lo conoce perfectamente, llega un momento en que produce risa, por lo que tiene el humor de absurdo, es muy liberador para todos, de absurdo, muy inteligente, de ilógico, de sorprendente, y aquí hay momentos en la función de gran liberación a través de la risa. Ni el Rey Lear, que hemos leído esta mañana, que era uno de sus personajes favoritos, ni Cicerón, ni Sócrates. Hoy el personaje que subirá a los escenarios es un hombre vulnerable, un personaje al que muchos y muchas de nosotras hemos querido con locura. José María Pou, muchísimas gracias, un placer estar con usted, de verdad que sí. Muchísimas gracias.